bueno, en este video les voy a enseñar lo que es el shape morphing. El shape morphing básicamente pues es transformar un objeto o la forma de un objeto a otro, ¿sale? Entonces vamos a trabajarlo de esta manera y por ejemplo, les voy a poner el ejemplo con objetos que ya nos da por default el programa de After. Voy a hacer un rapidito un cuadro. Yo sé que ustedes lo van a hacer con formas que tenga su logotipo. Por ejemplo, si yo voy a crear la forma de un cuadrado presionando Shift para mantener la escala, se va a crear lo que es la forma de lo que es la figura. Dentro de, pues encontramos lo que es el relleno, lo que es el trazo. En este caso, bueno, pues puedo cambiar lo que es el relleno. Si yo quisiera cambiarlo a un tono blanco, y ya rapidito a cambiar el fondo, porque bueno, está de otro tono. Lo voy a dejar así en negro para que veamos la figura. Ahí está. Y ya tendría lo que es la capa de formas uno, ¿no? ¿Qué es esto? Que sería en este caso el cuadrado. Si yo quisiera crear una segunda forma, debo de tener, o bueno, dejar de tener seleccionado lo que es la capa de formas. Doy clic aquí en lo gris y hago lo que es un círculo, ¿vale? Presiono Shift y hago lo mismo. Con la barra espaciadora puedo mover lo que es la forma y dejarlo, ¿vale? Ahora, voy a quitarle tantito la visibilidad. En la capa de formas, dentro de sus características que tienen aquí las ventanas del lado derecho, hay una opción que se llama alinear. Cualquier cosa que no lo encontramos lo tenemos aquí en ventana y buscamos alinear, ¿sale? Esa opción de alinear nos permite alinear totalmente centrado con estas dos opciones, horizontal y verticalmente. Eso para que se vea de esta manera más centrada. Hago lo mismo con esta figura. Si yo le activo la visibilidad, voy a desactivar acá, voy a alinearlo y dejarlo lo más centrado que se pueda, ¿sale? Listo. Bueno, ahora, si yo tengo ya esta capa de formas, por ejemplo, la cuadrada, voy a abrir las opciones dentro de contenido. Por ejemplo, si yo abro contenido y transformar, voy a abrir contenido, elipse y trazado elíptico. Le vamos a dar clic derecho y convertir en trazado de cono. ¿Sale? Ahí está. Hacemos lo mismo con el cuadrado. Abrimos contenido, trazado de rectángulo y convertirlo en trazado de cono. ¿Sale? Es el primero. No se vayan a guiar con el otro, porque el otro es trazo. Entonces, este sería trazado. ¿Sale? Ahora, si abrimos la característica de trazado uno, abrimos la opción también del círculo, nos va a aparecer la opción de trazado, que es lo que vamos a copiar. En el primer fotograma, o sea, en el fotograma cero, vamos a activar trazado y acá también trazado, ¿vale? Y supongamos que en el primer segundo quiero que es donde se haga el shape morphing, que es el cambio de forma. Voy a copiar el trazado, en este caso del cuadrado, quiero pasarlo a lo que es el trazado de forma del círculo. Presiono Control V y voy a quitar la visibilidad de esto. ¿Qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, si mi figura, que en este caso es la capa de formas del círculo, al momento que yo voy activando la línea del tiempo, se cambia de forma cuadrada. ¿Por qué? Porque esta es la capa de formas del círculo y lo que hice fue copiar el trazado, pero directamente en la capa de formas del círculo. ¿Sale? Entonces, capa de formas de círculos se cambia a cuadrado. Así de fácil. Así funciona el shape morphing, en este caso con figuras. Pueden, no solamente es con figuras de círculos cuadrados, ¿sale? Pueden ser figuras desde, por ejemplo, el logo de Puma, cambiándose a la forma del logo de Nike, ¿sale? Por así decirlo. Entonces, de esta forma, ir haciendo sus cambios de forma. Por ejemplo, si yo pusiera ahora en los 2 segundos que esta forma del círculo, o sea, aquí es círculo, aquí es cuadrado, copiarlo a los 2 segundos, esto.
control C, control V, va a ser esto. Cambia de forma de círculo, forma cuadrado. Cuadrado, forma de círculo. Para que de esa forma se haga como una reproducción por completo. Se esté cambiando y volviendo a recuperar la forma de un círculo. ¿Vale? Así funciona lo que es el shape morphing en este caso. Ahora, les comentaba sobre, voy a borrar eso, ya que quedó claro esa parte. Les comentaba que podemos trabajar con archivos de Illustrator voy a importar un archivo del logo de Adidas directamente para crear ese tipo de composiciones. Ahora, nosotros cuando importemos archivos, tenemos que convertirlos en composiciones, porque si yo lo convierto en un material de archivo, por ejemplo, capas fusionadas me las va a cambiar, me la importa directamente a un simplemente archivo de Illustrator, pero prácticamente es como si fuera un archivo PNG, ¿vale? Simplemente no tiene fondo y tan tan. Si yo, voy a eliminar este. Si yo lo importo el archivo ahora de esta forma, supongamos como material de archivo, elegir capa, me aparecen las cuatro capas que yo quiero importar. Ejemplo, yo tenía en el logo, en la capa 1, me parece que estaba el nombre de Adidas, capa 2, una pleca del logo de Adidas, capa 3, otra pleca y la tercera, ¿sale? Si yo lo exportara de esta forma, bueno, pues me voy por capas, ¿vale? En este caso yo les recomiendo que sea por composición. ¿Por qué? Porque si yo le doy a aceptar, me lo maneja como una precomposición. Ejemplo, si yo arrastro la precomposición, puedo dar doble clic y dentro de ya están las cuatro capas, que es las que yo les mencionaba. Si yo ya me voy acá a la composición y veo estas carpetas, dentro de las mismas carpetas me aparecen capa 1 con una pleca. Aquí nos da la vista. Capa 2 con otra pleca y capa 3 con la tercera pleca. Y la cuarta pleca que es el nombre de Adidas, ¿sale? Ahora, supongamos que yo quiero exportar esta ya la voy a eliminar. Esta pleca me la pasa como un tipo de archivo de Illustrator. Pero si yo abro las características del objeto, me aparece lo básico que es punto de anclaje, posición y todo lo visto. Yo necesito que se convierta en capa de forma. Para eso nos vamos a ir a capa. Nos vamos a ir donde dice crear y crear forma a partir de capa vectorial. En automático, si yo muevo, por ejemplo, si yo activo ya me hizo una capa de forma que sería esta. Entonces para eso, esta la elimino y me quedo con esta capa de forma, ¿vale? Entonces ya ahorita ya puedo empezar a crear ese shape morphing directamente. Por ejemplo, este es el trazado. Y ya si se dan cuenta ya no tengo que convertirlo en trazado de curva porque ya viene activado. Entonces para eso ya puedo hacer el shape morphing. Ejemplo, si yo tuviera un círculo sin darle clic, recuerden que si yo le doy clic y hago la forma, se crea la elipse dentro de la misma capa de forma. Por eso les decía que es importante no tener seleccionado y crear su capa de forma de esta, ahora sí que de esta forma. Voy a mover mi figura aquí y ahora sí lo que tengo que hacer es, sí lo tengo que convertir, trazado de curva, activo trazado, activo el otro con su trazado y en el primer segundo, como yo quiero que la capa de formas del círculo se convierta en la pleca de Adidas, en este caso una de sus plecas, bueno, pues entonces voy a copiar, control C y lo pego aquí en el círculo, control V, ¿vale? Entonces, si yo quito visibilidad acá, se convierte, pero se dan cuenta la posición se mueve. Para eso no hay problema por eso. Presionamos P de posición, activo posición aquí y en el primer segundo voy a mover la figura para que se posicione de esta forma, ¿sale?
Entonces, de esta forma, hace el cambio de figura ahí mismo en esa posición, ¿sale? Es muy normal que se llegue a cambiar este, la forma por el hecho de que yo tengo aquí mi círculo con su punto de anclaje y el punto de anclaje de la pleca pues estaba en esta parte, por eso se llega a mover, pero la capa de forma, bueno, pues se mantiene en esa posición, ¿sale? Entonces, bueno, de esta manera, pues bueno, ya quedó lo que es la explicación de el cómo hacer el shape morphing directamente con figuras. La otra opción también, antes de que terminemos, es simplemente si su logo no tiene mucho ese lado complicado, bueno, pues directamente pueden trazarlo como una capa de formas. Puedo trazarlo, es un trazo muy rápido, y así de fácil ya hice lo que es la capa de formas. Me evito todo el rollo de, bueno, estar trayendo archivos de Illustrator y así de fácil ya tendría una capa de formas. Mismas características dentro del contenido. Tengo lo que es el trazado. Simplemente, bueno, pues ya no tengo la necesidad de estarlo trazando, convertirlo en trazado de curva y ya puedo hacer lo que es mi shape morphing de esta forma, ¿sale? Y pues bueno, hasta aquí entonces le dejamos con lo que es el shape morphing y explicación de, bueno, pues traer el archivos de Illustrator directamente.